Hola, hoy es 24 de marzo del 2015. Continuamos con el tema de criminalística del capítulo 2. Bien, antes de entrar en materia, quiero hacer referencia a este problema institucional que se está presentando en nuestro país, Colombia. Voy a leerles algo en relación pues, con la Corte Constitucional. Escribe Gustavo Pérez Gardiazabal en su columna Ariete de El ADN, publicación que circula gratuitamente en Cali, con fecha martes 24 de marzo del 2015, lo siguiente. Abro comillas, título: revocatoria. La Corte Constitucional intentó suicidarse cuando determinó que no sesionaría si su presidente, el magistrado Pretel, no se retiraba. Independiente de las calidades humanas y profesionales, positivas o negativas, del señor Pretel, como ciudadano tiene derecho a la legítima defensa y sin cortapisas. Presionarlo para que se retire por parte del más alto Tribunal de Justicia fue sentar un funesto precedente. Pero desde el pasado viernes, cuando en una extraña encerrona los rivales mediáticos, la W y la FM, se unieron para cuestionarlo, y él terminó no solo por convencerlos de que el malo era otro, sino de que el resto de la Corte es igual o peor que él. A la Corte no le quedaba más que renunciar o que la revoquen. Si renuncian, mueren Sansón y los filisteos. Pero si el presidente Santos quiere pasar a la historia, decreta el estado de conmoción interior y por medio de un decreto ley la revoca y nombra una corte provisoria de 5 miembros para estudiar casos puntuales mientras se procede a la selección de otra. Si Santos hace eso y revoca la corte, habrá comenzado la depuración que el país entero pide a gritos. Recibirá el aplauso ciudadano y se quedaría de dueño de la corporación y la aprobación de los tratados de paz, de la convocatoria de una constituyente y de modificaciones a las normas para salir avante, quedaría a pepo y cuarta. Doloroso espectáculo para la democracia, pero inevitable. De lo contrario, nos acercamos a la revocatoria de las otras cortes y, ¿por qué no?, del Ejecutivo y el Legislativo, plagados de iguales o peores vicios. Cierro comillas. Bien, además de eso, en la columna de El Tiempo de hoy, en la cual escribe el doctor Francisco Barbosa, PhD en Derecho Público y profesor e investigador de la Universidad Externada de Colombia, lo siguiente. Dice: así se resolvería la grave crisis de la justicia. Y hacen un análisis. La crisis que ha rodeado en las últimas semanas a la Corte Constitucional es devastadora. Frente a esta situación es necesario buscar una pronta salida para que la justicia y las instituciones salgan favorecidas. En el entretanto han surgido múltiples iniciativas. La primera de ellas es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes funcione en el presente caso. No lo hará. Fue creada justamente para que no cumpliera función alguna. Su inacción se evidencia más en este caso, cuando está de por medio gran parte de la Corte Constitucional y el Fiscal General de la Nación. Demasiados pesos pesados para un anodino cuerpo político. Otra alternativa tiene que ver con la actual reforma de equilibrio de poderes que se discute en el Congreso de la República. Esta iniciativa no podrá resolver el actual estado de cosas en la Corte Constitucional, por el que lo que se apruebe será aplicable hacia el futuro y la crisis está presente. Además, deberá recordarse que es una institución temerosa porque sus miembros le responden a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado. Una tercera opción fue presentada por la revista Semana, que sugiere que los magistrados renuncien y nombren
a sus reemplazos para que se elijan nuevos magistrados. Esta propuesta es equivocada por dos razones. La primera, porque los actuales magistrados, por lo menos 7, están amancillados por el escándalo del soborno de la tutela de Fidupetrol y por las gravísimas denuncias de Pretel en entrevista con Julio Sánchez en la W. Y la segunda, porque los nuevos magistrados se elegirían de la misma forma que los actuales, es decir, más de lo mismo. Adicional a esto, no se indica qué mecanismo constitucional se usaría para que los magistrados determinen a sus reemplazos. Las tres propuestas, entonces, serían insuficientes porque no resuelven la presente crisis y la parálisis en la Corte Constitucional. Frente a este panorama, la propuesta que se debe adelantar para resolver la crisis en el máximo tribunal se concretaría a través de dos escenarios simultáneos. El primero, la conformación de una Corte Constitucional transitoria y, en segundo término, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Para esta propuesta sería requisito esencial la renuncia de todos los magistrados de la Corte. En cuanto a la Corte Constitucional transitoria, debe el Gobierno Nacional, una vez se constaten las renuncias, se debe decretar el estado de conmoción interior para que a través de un decreto legislativo se convoque de forma excepcional y pública a los interesados para ser parte de ese tribunal, quienes deberán ser elegibles a la luz de la Constitución Política del 91. Una vez se tenga la lista, se procedería con veeduría internacional a realizar un sorteo para escoger a los nuevos magistrados. Los elegidos deberán ser miembros de la Corte hasta tanto se surta un proceso constituyente que nos dé un nuevo cuerpo constitucional. Estos nuevos magistrados no tendrían fuero y podrían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. En segundo término, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente dibujaría un nuevo país, no solo en el campo de la justicia, sino además abordaría una multiplicidad de disfunciones orgánicas de la Constitución del 91. Esta Asamblea tendría que ser convocada por una ley que debe aprobarse por la mayoría de los miembros del Congreso de la República. Para su realización debe votar la tercera parte del censo electoral, es decir, un poco más de 11 millones de personas. Este procedimiento sería la garantía para que el pueblo decida si cambia su destino o continúa el errático rumbo de la Constitución de 1991. Esta apuesta sería concordante con el proceso de paz en La Habana, Cuba, lo que permitiría iniciar el siglo XXI dejando atrás el viejo país, su mala justicia y su anacrónica guerra. Cierro comillas. Francisco Barbosa, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, en la columna del Tiempo de Internet, hoy 24 de marzo del 2015. Bien, eso es lo que está sucediendo institucionalmente, pero no voy a ahondar en este punto porque no es el tema. Era simplemente significar de que a voces y a gritos se reclama el estado de conmoción interior. El artículo 213 de la Constitución Política señala que en caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, entonces el presidente, con la firma de sus ministros, declara el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella por un término no mayor de 90 días prorrogable. Es decir, ahí está la salida constitucional, tal como lo dice el escritor nuestro Gardiazabal, y lo mismo que lo plantea aquí el columnista, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, pues es la salida más plausible. De hecho, el doctor Pretel no va a renunciar, aquí aparece que se reincorpora a sus actividades en la Corte Constitucional, pues obviamente que él perdería su fuero. El fuero para la investigación en este caso está en la Cámara de Acusaciones, gústeles o no les guste, tengamos el mal antecedente con Samper, pero ese es su fuero y a él no va a renunciar porque quedaría entonces en manos del fiscal general de la Nación y la situación es más complicada de lo que se piensa. De manera pues que institucionalmente hay una grave crisis. En todos los escenarios estamos haciendo nuestro llamado
de atención frente a este problema institucional que se está dando en el país nuestro. Es hora de que se hagan las respectivas participaciones de la comunidad académica a fin de que se tenga una respuesta a esta problemática. No es tanto el si es o no es responsable el doctor Pretel, pues igual él tiene derecho a su defensa, al debido proceso, y que sean sus jueces naturales los que lo juzguen si tiene alguna participación. De hecho es que lo que denuncia es muy grave, lo que dijo el viernes pasado en la W y que escuchamos, pues como decía Jesús, el que esté libre de pecado que tire la piedra. De manera pues que este es un asunto que toca todas las instancias. Bien, hasta allí. Adentrémonos entonces al tema que venía trabajando de criminalística. Lo dije en la anterior clase y estaba haciendo alusión de que no hay crimen perfecto sino una investigación mal hecha. Deficiencias del organismo encargado de la investigación. Lo planteé entonces unas situaciones que las retomo y recuerdo y refresco porque son importantes. Una, la de cómo en este caso de Robert Durst, el magnate millonario de Nueva York, quien estuvo siendo investigado por la muerte de su esposa en el año 1982, después por la muerte de una amiga de su esposa, Susan, ella fallece resulta asesinada en el año 2000 y posteriormente el asunto en el 2003 con el vecino que entró a su propiedad y hubo un aparente forcejeo por un arma de fuego, se le dispara y Durst lo desmembra y después entonces viene el juicio del cual sale absuelto, arguyendo una legítima defensa por parte del pool de defensores. Bueno, pero fue tal la situación que después de que la fiscal encargada del caso por la muerte de la esposa no llegó a nada, ni tampoco por la de Susan Bram, es ahora cuando, irónicamente, cuando los investigadores del documental de HBO revisaban un registro de las grabaciones de unas entrevistas que había dado voluntariamente y de cómo él se le olvidó el micrófono y fue hasta al excusado o al servicio, y allá entonces dice unas palabras en voz alta en la cual admite haber sido el autor y el responsable de la muerte de las tres personas. Eso sirve en estos momentos para que la Fiscalía de Estados Unidos encargada del caso pues lo haya capturado y esté pronto a un juicio y posiblemente a cadena perpetua. Pero bien, pero lo que quiero significar es que las investigaciones del ente acusador no dieron nunca resultados porque desafortunadamente en esos casos pues no hubo por lo menos evidencias que lo comprometieran. Siempre las personas que resultaron comprometidas en esos casos pues no, seguramente no hubo elementos materiales de pruebas que lo vincularan como tal. Solamente se tenía una sospecha de un escrito que había enviado a la policía por el asunto de la muerte de la amiga de su esposa, Susan Bram, y que empezaban como a dudar en el que lo estaban comprometiendo firmemente y que finalmente con esta grabación pues se determina de que sí era el autor y el responsable. Pero bueno, les decía también el caso que había tenido cuando era juez de instrucción penal militar, allá en Cartagena, y entonces di los dos casos más relevantes para mí en esas investigaciones como instructor, que fueron los el caso de los dos jóvenes que fueron quemados al interior de una estación de policía por un agente uniformado de la policía, y que se salva solamente uno de ellos, y eso porque tuvo la oportunidad de sacar la cabeza por un hueco en una teja de termín que había en esa celda, y que
permitió entonces hacer la individualización, la identificación y de las circunstancias de tiempo y modo y lugar, pero que donde se hizo una inspección inmediatamente y pudo obtenerse elementos materiales. En ese entonces decíamos nosotros las pruebas que se iban recaudando en ese expediente, tal como estaba con la ley 600, en la que se iba formando con declaraciones, con inspecciones, con la necropsias, con la documentación que finalmente daba lugar a imponer la medida de aseguramiento y posteriormente trasladarlo a otro funcionario para que hiciera la respectiva corte marcial, en la que salió condenado esta persona por un delito de homicidio agravado y tentativa de homicidio también, porque muere uno, el otro queda vivo con unas secuelas enormes por las quemaduras. El otro caso es el del Cerro de la Popa, donde se lleva a dos personas en una patrulla de la policía, el uno vicioso, el otro sí tenía antecedentes penales, y uno de los policías le dispara dentro de la patrulla a uno de ellos, produciéndole la muerte instantáneamente por un tiro en la cabeza, mientras que el joven, el vicioso que estaba también al interior de la patrulla, pues trata de oponer resistencia, pero sin embargo el policía le hace 3 disparos, todos en la región de la cabeza, el cual uno de ellos le entra por la región maxilar y se le aloja a 1 centímetro de la columna, el cual proyectil, el cual después por lo que un cuerpo extraño siempre tiende a expulsar del cuerpo, lo lleva a la oficina y se entrega como elemento material de prueba ese proyectil, el cual sirvió para hacerse el cotejo balístico con el arma de dotación, y efectivamente resulta positivo. Naturalmente que en estos 2 casos pues hubo persona que quedó viva para contar el cuento, como decimos vulgarmente. Eso permitió lograr exitosamente una investigación, dado a que se dan las explicaciones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero entonces les decía que en criminalísticas el manejo es tan importante, sobre todo en este asunto de las armas de fuego, que se correlaciona con las causas de un homicidio. Y entonces en la experiencia que tuve al frente del juzgado de instrucción penal militar, que era lo mismo que un juzgado de instrucción criminal antiguamente, antes del año 91, pues que fue cuando con la constituyente, con la nueva constitución política del 91, se crea la fiscalía y el CTI como cuerpo de investigación, pero antes existían o funcionábamos como jueces de instrucción, y igual se recopilaba esos elementos, llamémosle materiales de prueba, como se les da el nombre hoy en día, y se iban entonces formando el expediente con declaraciones, con la indagatoria, con los resultados de los exámenes médicos legales, los resultados de balística, la incautación de elementos que sirvieran de lo que se obtiene, por ejemplo, cuando los proyectiles que quedan en el cuerpo de los ISO, y el cual pues son enviados después a su respectivo estudio balístico, las armas que se incautan, todo eso hace parte de un expediente, el que permitía entonces después, en este caso nuestro, pues era la resolución también de acusación, que era otro funcionario, y finalmente la corte marcial por el juzgamiento propiamente por parte de un juez de primera instancia. En la justicia ordinaria pues funcionaba el juez de instrucción criminal, el cual se lo enviaba a un juez penal del circuito, y con él es que se hacía entonces el juzgamiento en primera instancia, y la segunda instancia estaba en manos del Tribunal Superior del Distrito. Ahora pues la cuestión es diferente. Al entrar pues en vigencia la Constitución del 91, pues tenemos una fiscalía y un cuerpo de investigación, y que los principios basilares anteriormente en el sistema de la ley 600 del 2000 pues son diferentes a los de hoy con la ley 906 del 2004. En aquellos pues el fiscal tenía que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, y se sujetaba a ese al principio de permanencia. Todo lo que iba entrando al proceso permanece como tal en el expediente como prueba, y
la defensa no tenía ningún papel activo, digámoslo así, porque no tenía las competencias o facultades que hoy sí le asisten con la ley 906 para también asumir un rol como el de la Fiscalía bajo el principio de igualdad de armas. Entonces, hoy en día pues la situación es diferente debido a que la defensa pues también tiene un papel activo, tal como encontramos aquí un referente jurisprudencial que lo he dejado consignado acá en este tablero, y me refiero al método cognoscitivo del sistema acusatorio con la sentencia 36357 del año 2011 del doctor Socha Salamanca. Hay una sentencia 1194 del 2005 de la Corte Constitucional que se hace referencia pues también al papel proactivo de la defensa. La sentencia 26827 del 2007 que dice que la defensa no es un convidado de piedra. La sentencia 31103 del 2009 quizás es una de las más importantes, en la cual pues hice referencia en el capítulo anterior, y habla pues esencialmente en este sistema de una defensa activa. También pues ahí cito el decreto 2535, que es el que vamos a revisar ahorita, del año 93, sobre el estatuto pues de armas, municiones y explosivos. Y hay una sentencia 38239 del 2013 del doctor Javier Zapata Ortiz, en la que si hay ausencia la ausencia del salvoconducto debe probarse, es decir, que el ente acusador, el fiscal, tiene que probar de que la persona no tiene salvoconducto, o bien sea de tenencia o para aporte. Pues bien, vamos entonces a complementar la situación y vamos a estudiar dos tópicos. Uno en relación con el homicidio, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que se encuentra en la escena del delito, lo que constituye la necropsia médico-legal, lo que constituye los orificios de entrada y de salida, lo que constituye si fueron hechos a boca de jarro, a quemarropa o a corta o a larga distancia, lo que constituye también un tema importante sobre la clasificación de las armas, los revólveres y las pistolas, la munición que se emplea, el tipo de munición, porque aquí hay algo interesante y es en relación pues porque tengo que citar el artículo 365, que fue primero el del Código Penal, ¿no? Que habla de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Y ahí habla el artículo 365, fue reformado por la ley 1142 del 2007 y después fue modificado por la ley 1453 del año 2011. Y entonces vamos a revisar ese tipo penal como tal. Hay unas cosas muy importantes allí. Por eso quería referirme de una vez a esta sentencia última 38239 del 2013, en la que la Corte Suprema de Justicia determina pues que no solamente pues para que se hable de porte de armas de fuego solamente no se debe limitar a que se lo cogieron en flagrancia y entonces se envió a ese estudio primario de un balístico en la que se determina de que el arma está apta o es idóneo para producir disparos, sino que además también de eso el fiscal debe probar, demostrar, traer constancia de que tenía o no tenía salvoconducto para ella. Pues bien, vamos entonces a ir poco a poco. Aquí me refiero también al decreto 2535 del 93, que es el que regula sobre armas, municiones y explosivos. Y entonces encuentro aquí algo muy importante. Primero que todo, definición. Dice el artículo 5: son armas todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona. ¿Por qué digo esto? Porque es que el artículo 275 sí, de la ley 906, al relacionar los elementos materiales probatorios y evidencia física e información, dice en el literal B, que para efectos de este código se entienden por elementos materiales probatorios y evidencia física los siguientes. Dice literal B: armas
Entonces, armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. Cuando habla de armas, entonces entiéndase que armas pues son esto, precisamente, todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte de una persona. Y el artículo 6 define lo que es la definición de arma de fuego, como tal. Entonces, arma es lo genérico y la especie es arma de fuego. Son armas de fuego las que emplean como agente impulsor el proyectil de la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Y dice aquí el artículo 6, las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portados. Y entonces el artículo 7 hace la clasificación. Armas de fuego se clasifican: A, armas de fuego de guerra o de uso privativo de la fuerza pública; B, armas de uso restringido; y C, armas de uso civil. Y entonces pues ahí seguidamente clasifica el artículo 8, se refiere a lo que son armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública. El artículo 9 se refiere a armas de uso restringido, y finalmente el artículo 10 habla de armas de uso civil. Entonces aquí, ¿qué es lo que me interesa más? Habla de el artículo 10 dice: armas de uso civil son aquellas que con permiso de autoridad competente pueden tener o portar los particulares, y se clasifican en A, armas de defensa personal; B, armas deportivas; y C, armas de colección. Artículo 11, pues, ¿qué son armas de defensa personal? Son aquellas diseñadas para defensa individual a corta distancia. Se clasifican en esta categoría: A, revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características: calibre máximo 9.652 milímetros, es decir, .38 pulgadas; longitud máxima de cañón 15.24 centímetros, es decir, 6 pulgadas. Una pulgada son 2.5 centímetros. En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de las que originalmente sean del calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos. Carabina calibre 22, S, 22L, 22LR no automáticas. Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas. Pues bien, entonces, teniendo en cuenta este referente, pues vamos a examinar que realmente cuando era juez de instrucción penal militar, por lo menos ya después aquí en Cali, cuando tuve la oportunidad de estar en la Policía Metropolitana Santiago de Cali, estuve como juez 156 de instrucción penal militar varios años, y entre otras competencias, porque les explico, el juez de instrucción penal militar, y actualmente es lo mismo, aunque lo regula otra ley que no, para ese entonces pues ha sido modificada, que es el Código Penal Militar, pero básicamente la función que sigue cumpliendo el juez de instrucción penal militar son las mismas. El juez de instrucción penal militar adscrito a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali tiene competencia, por lo que el fuero penal militar le indica que solamente en investigaciones que se adelantarán contra el personal uniformado de la policía de cualquier rango aquí, llámese oficial, suboficial y ahora el personal de subintendentes, de intendentes, de comisarios, subcomisarios, etcétera, que están adscritos al Departamento de Policía Metropolitana Santiago de Cali en delitos que se cometan en cumplimiento del deber funcional. Entonces, dos requisitos: uno, estar en servicio
el servicio activo y otro es que se haya relacionado con ese servicio. Constitucionalmente está como tal, y así ha habido sentencias de la Corte Constitucional, una que me acuerdo, la C358 del año 97, que es importantísima en cuanto al fuero penal militar. Pero entonces en esa funcionalidad constitucional, entonces se puede conocer de delitos contra la vida, que atenten contra la vida, contra la integridad personal, delitos, por ejemplo, el homicidio, las lesiones personales, también delitos de abuso de autoridad, delitos que atenten también contra la administración pública. Usualmente se da la confusión que a un particular podríamos decir que es la misma extorsión, pero entonces acá la confusión se maneja como la exigencia que se le haga de un dinero a una persona por actos que deba cumplir en razón de sus funciones. También hay delitos típicamente ya militares, como son la deserción, el abandono del puesto, se da también el delito del centinela, desobediencia, insubordinación, es decir, ya algo más típicamente militar. Pero hay delitos comunes que tienen relación con ese servicio, como el procedimiento que hace el policía en la calle y tenga que dar de baja en un procedimiento a alguien. Entonces decimos que ese homicidio, casi en un 90% de lo que conocía aquí en Cali. Es decir, tuve la experiencia de manejar mucho caso de homicidios. Me volví experto en homicidios y entonces de buena y primera mano, cuando se recibía, lo primero que nos llegaba es el acta de levantamiento del cadáver o la necropsia médico-legal. Se envían las diligencias y se dictaba un auto abriendo el proceso y inmediatamente entonces se escuchaba a la persona en indagatoria y ahí después se formaba ya, empezaba a formarse el proceso como tal. Entonces esas primeras diligencias permiten ir conociendo si esas circunstancias de tiempo y modo de lugar fueron cometidos en cumplimiento del deber o hubo una extralimitación de las funciones, y allí siempre hay problemas en cuanto a esa competencia, porque muchas veces se cometen delitos comunes pero vienen predeterminados así, es decir, desde a inicio el policial sabiendo que es un delito común, y entonces ese no sería la competencia. Por ejemplo, delitos sexuales, un acceso carnal violento o un acto sexual abusivo, pues nada tiene que ver con el compromiso constitucional que tiene la policía, y por ende entonces es competencia de la justicia ordinaria. Igualmente puede decirse que hasta los delitos que atentan contra la administración pública, en este caso de la confusión, pero sí, pues se conocía de todo lo demás, peculados por apropiación, por las armas de dotación, etc. Bien, entonces de primera mano se tenía el acta de levantamiento del cadáver y la necropsia médico-legal. La necropsia médico-legal es muy importante porque en ella pues se sabe sobre las circunstancias en que se causó la muerte de una persona. Y entonces allí es un referente en el que el médico legista deja consignado partes importantes, por lo menos, por ejemplo, de orificio de entrada, de orificio de salida, la trayectoria que tuvo ese disparo con arma de fuego, si se hubo recuperación del proyectil en el cuerpo o no lo hubo. También se consignan en esa necropsia médico-legal la distancia del disparo. Y entonces aquí comenzamos con algo bien importante, y es la distancia del disparo, para tenerlo en cuenta. Miremos lo siguiente, la clasificación de la distancia. Encuentro aquí en internet lo siguiente: disparo a boca de jarro, también denominado disparo con arma abocada, realizado con la boca de fuego del arma apoyada sobre la superficie corporal. Es decir, esta es la llamada de contacto. La presencia de restos de pólvora semicombustionada y sus detritus en el interior de la herida, hemoglobina oxicarbonada producto del monóxido de carbono proveniente de la combustión incompleta de la pólvora. Es decir, aquí en
En esta clase de disparo a boca de jarro es de contacto, porque está de contacto con la piel. Decimos entonces que no hay cero distancia, es decir, no hay una distancia cero. Después viene el disparo a quemarropa, efectuado dentro de la distancia máxima de alcance de la lengua de fuego que sale de la boca del cañón del arma de fuego, expulsado el proyectil y que en armas de puño puede alcanzar distancias no mayores a 10 centímetros. Entonces el disparo a quemarropa es a una distancia aproximadamente de no más de 10 centímetros. Dependiendo del estado fundamental del largo del cañón del arma, considerada y de la carga balística del cartucho utilizado. Este tipo de disparo se caracteriza por la existencia de signos de alteración térmica en la piel en la prenda exterior que vistiese la víctima al momento de recibir el disparo. Es lo que se llama el chamuscamiento de pelos, vellos y fibras textiles, o el ahumamiento o falso tatuaje. Tatuaje muy denso debajo del ahumamiento y el infaltable halo de Fish. El halo de Fish, para que me entiendan ustedes, es algo así. Este es el halo de Fish, es decir, el círculo como tal, el orificio de entrada del disparo, siempre van a estar lo que se conoce como el halo de Fish, y ese se da tanto en el de contacto como en el de a quemarropa, también en los de corta distancia y también en el de larga distancia. Entonces el disparo a quemarropa pues se quedan esos términos explicados. Dice después, disparos a corta distancia hay dos. Disparos a muy corta distancia. Entonces aquí se tiene en cuenta que el tatuaje producido por los granos de pólvora pueden alcanzar hasta aproximadamente 50 centímetros en las armas de puño de uso habitual, o sea, revólver y pistola. Presenta tatuaje de restos de pólvora no combustionada o semicombustionada, los que en forma de granos van a incrustarse superficialmente en la piel o adherirse a las prendas de vestir, encontrándose presente también el tatuaje metálico, es decir, el producido por partículas metálicas desprendidas del propio proyectil, y como es norma, el halo de Fish. Bien, después viene entonces el disparo a media distancia, que este es producido por armas de puño. Es factible encontrar este tipo de tatuajes hasta distancias de aproximadamente 1 metro, extendiéndose esa distancia hasta 3 metros para el caso de aplicar en la determinación medios tecnológicos de avanzada, tales como la microscopía electrónica de barrido. Y por último, el disparo a larga distancia se denomina así en balística forense a todos aquellos que superen la distancia máxima a la que es posible producir tatuaje, ya sea metálico o de pólvora, y donde el único signo presente lo constituye el halo de Fish, lo que en armas de puño normales implica distancias superiores a las consignadas. Entonces vuelvo otra vez al halo de Fish, es decir que las distancias entonces, si son dentro del rango de corta distancia, incluyendo pues el de 50 centímetros y el de 1 metro hasta máximo 3 metros, puede decirse entonces que hay muestras visibles de residuos de disparos de arma de fuego, lo que es determinable a través pues de la microscopía, lo que se denomina pues una microscopía electrónica de barrido. Aquí hago un paréntesis, y es que realmente lo voy a decir de una vez, porque es que en las pruebas de absorción atómica, en las pruebas que se hace de disparos de arma de fuego, de que una persona que utilice el arma de fuego, sea un revólver o sea una pistola, y ahora hago la clasificación para que entremos también en materia sobre el estudio de las armas de fuego. Estas armas siempre al producir pues el disparo, cuando martilla el fulminante de la vainilla y se produce pues la explosión que da impulso del proyectil a través de la estría del cañón del arma, pues va a producir entonces obviamente un resultado en la mano de la persona que acciona el arma. Y allí entonces al principio se utilizaba una técnica que era la famosa del guantelete, que eso sí arrojaba muchos falsos positivos. Falso positivo porque si una persona era fumadora,
de cigarrillo, con el simplemente encender el fósforo, eso le daba resultado positivo, porque resulta de que se hacían estudios para encontrar los nitritos. Los nitritos se encuentran variablemente hasta en el uso pues, el encendido del fósforo. Pero entonces, superando ese estudio a base de identificación de nitritos, hoy por hoy se hace es para encontrar si hay bario, antimonio y plomo. Y para eso existen dos métodos instrumentales. Primero, uno llamado espectrofotometría de absorción atómica, y el otro es la investigación mediante el uso de microscopía electrónica de barrido. Esa le permite entonces determinar con un porcentaje muy alto, porque entonces se van a encontrar son elementos como el bario, el antimonio y el plomo, que no los va a encontrar cuando una persona enciende un fósforo o se fuma un cigarrillo. Entonces, la alternativa, cuando no se tienen estos medios o estos instrumentos a la mano en algunos laboratorios, porque usualmente pues, no van a tener a la mano la microscopía electrónica de barrido, por ejemplo, pues se hace un análisis químico convencional mediante el uso de reactivos a base de roisonato de sodio. Bueno, esto sí es más fácil que lo tenga la SIGIN a la mano, porque la SIGIN, cuando va a un procedimiento, lo primero que hace es utiliza esta técnica, esta última alternativa, análisis químico convencional mediante el uso de reactivos, y por lo tanto entonces a veces pues también pueden existir falsos positivos. Eso lo analizábamos en alguna de las barras de la Defensoría Pública, porque al hacer estudio de si tiene bario, antimonio y plomo, puede suceder que una persona que esté muy cerca a otra y utilice un arma, le puede quedar al que está al lado y no ha utilizado el arma, por aquello de la deflagración de la pólvora, por la explosión cuando se detona el fulminante y sale la carga del tambor del arma, sobre todo en clase, pues, puede ser revólver o la pistola, pues entonces va a producir un halo, va a quedar dentro de un radio de circunferencia en la que de pronto pues sí le van a aparecer estos tipos de elementos. Entonces hay que tener también en cuenta circunstancias de tiempo, modo y lugar para clarificar de pronto que no existe ninguna responsabilidad en esa persona. No porque se tenga ese examen, entonces ya esté diciendo positivamente que es responsable de la comisión de un delito de homicidio. Recordemos que en este sistema, pues los elementos materiales de prueba tienen tres fases esenciales. Una, que son la inferencia lógica que se obtiene, la inferencia razonable que se obtiene para la imposición de una medida de aseguramiento. Otro, el estadio procesal, es cuando el fiscal avanza hacia el juicio presentando el escrito de acusación, y es porque con fundamento pues en esa probabilidad de verdad va a llevar al convencimiento del juez más allá de cualquier duda. Y finalmente entonces en el juicio, pues cuando el juez hace el análisis del contexto en conjunto del material de prueba, pues tendrá el famoso convencimiento, y anteriormente la famosa certeza. Hoy hablamos del convencimiento a través de los medios de conocimiento, como establece el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. Luego entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto. Entonces ya de contera uno va analizando. Cuando tiene este resultado en la necropsia médico-legal, lo primero que uno observa es, presenta tatuaje. Ya dice uno, bueno, más o menos a qué distancia se produjo el disparo, para que entonces podamos determinar la ubicación víctima y victimario. Y se hacía ese ejercicio que se hace frente a la inspección del lugar de los hechos, y por lo menos cuando éramos jueces de instrucción, pues agotábamos esa instancia de irse a hacer la inspección judicial para determinar la ubicación posible de víctima y victimario. Además de eso, entonces se invitaba a ser partícipe de esas diligencias al perito en balística, para que entonces nos hiciera una trayectoria de disparo, posiblemente la ubicación de víctima y victimario. Entonces se hacía ese trazado en la que, de acuerdo con la necropsia médico-legal, teniendo en cuenta lo que el médico legista determina, porque cuando se hace la necropsia, el médico legista utiliza un patrón
introduciendo pues a través del orificio para establecer la trayectoria del disparo, y entonces esa es la que se tiene en cuenta, y conjuntamente con el perito balístico va a encontrar entonces si existe realmente pues entonces compatibilidad de lo que para nosotros como funcionarios después determinar si es cierto lo que está diciendo esta persona en relación con la ubicación de víctima y victimario y la distancia. Entonces ya se iban haciendo conclusiones a priori frente a la responsabilidad de la persona. Ya las razones o los motivos por los cuales se hubiera disparado, pues entonces empieza ese en conjunto a evaluarse tanto con lo que explica en la indagatoria o explicaba en esa indagatoria antiguamente, con el compendio procesal de los testimonios de los testigos. Entonces, eso básicamente es de tener en cuenta, sobre todo cuando se tiene este tipo de necropsias. Ahora, la clase de también igualmente es muy importante que al examinarse esa necropsia médico-legal se encuentra cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida. Usualmente el orificio de entrada tiene lo que es el anillo de Fish. Es decir, aclaro aquí una cosa, cuando el disparo es hecho a contacto o a boca de jarro, como decimos, queda estrellado. Es decir, no va a ser el de circunferencia que tengo aquí, el redondo, sino que va a ser muy diferente en su estructura, y entonces decimos que va a quedar más o menos en esta forma. El orificio de entrada queda estrellado cuando es hecho a contacto con la piel. Luego podemos entonces en un suicidio ya ir sacando unas conclusiones si el disparo fue hecho realmente a distancia de contacto o si fue hecho a una distancia a quemarropa, pues la de no más de 10 centímetros, porque si se ha hecho ya a 50 centímetros es casi que imposible que hablemos entonces de un suicidio. Ya, eso es muy importante para ir la distancia del disparo para saber nosotros o tener en cuenta en los casos de suicidios. Entonces ya los demás disparos, cuando son diferentes al de contacto, o sea, el de quemarropa, el de corta distancia y el de larga distancia, pues son de circunferencia o como el halo de Fish. Y el orificio de salida siempre es irregular, porque al paso del proyectil impacta en el órgano, bien sea blando o duro, y él produce entonces ese orificio de entrada, y al paso va destruyendo los demás órganos. Y aquí entonces vamos a tener en cuenta ahora en nuestro análisis siguiente, y tal vez ya creo que va a ser en el capítulo 3, en relación con las armas de fuego, porque es que es tan importante este tema que no lo puedo agotar casi prácticamente en una hora. Lo dejamos entonces para el capítulo siguiente, ya para entrar entonces en materia sobre las clases de armas y también el tipo de proyectil, que los calibres, cómo se sabe qué calibres son esas armas. Pues así algo muy básico y esencial, porque pues hoy encontramos toda esta información en internet. De manera pues que eso es tan importante para tener en cuenta la manera en que se empieza a adelantar la investigación. Hoy en día les decía yo a ustedes que el artículo 214, que es el que regula el 213, perdón, y siguientes de la ley 906, señala lo que es la inspección al lugar del hecho. Y entonces ya a diferencia de lo que nos correspondía hacer a nosotros como jueces de instrucción criminal, porque no teníamos cuerpo de investigación o el CTI, ni tampoco contábamos con investigadores del DAS, de la Policía Judicial DAS, en ese entonces también de peritos de medicina legal. Solamente se enviaban, era estudio balístico o incluso yo enviaba medicina legal para que el médico legista, de acuerdo con ese resultado de la prueba de asociación atómica, me dijera más o menos cuál es la ubicación víctima-victimario. Y entonces ellos hacían ese croquis y se lo envían a uno diciéndole la posible ubicación de víctima-victimario para establecer la trayectoria.
pero hoy en día la cosa pues es diferente en materia pues del recaudo del primer elemento material de prueba que se tiene, además porque hablamos de cadena de custodia. La cadena de custodia es esencial en ese sistema y tal vez se hacía referencia a la sentencia 25920 del año 2007 del doctor Javier Zapata Ortiz, que entre otras cosas el tema que trabajó también fue el de cadena de custodia, y entonces decía que esa es el asunto que tiene que ver con cadena de custodia se resuelve en análisis del valor suasorio que tiene si ha entrado al juicio. Y el análisis que hace el juez finalmente, el valor que le va a dar si lo encuentra que es auténtico o es inauténtico. Por eso entonces, cuando el artículo aquí del artículo 213 dice que inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de policía judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística, todos los elementos materiales de probatorios y evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y partícipes del mismo. El lugar de la inspección y cada elemento material y evidencia física descubiertos antes de ser recogido se fija mediante fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano. Y entonces dice que la Fiscalía dispone de protocolos previamente elaborados que serán de riguroso cumplimiento en el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección. Se levanta un acta que suscribe el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o permitieron la realización. Y aquí ya se adelanta a decir el artículo 216 que sobre aseguramiento y custodia. Entonces cada elemento y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en estos artículos anteriores debe ser asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o alteración del mismo. Y el artículo 455, el 355 es la cosa. El artículo 355 señala de la responsabilidad de quien hace pues el artículo que se refiere al... bueno, existe el artículo que se refiere en materia de la responsabilidad que le asiste a quien, 255, a quien hace la aplicación de la cadena de custodia de responsabilidad a los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física. Y luego dice el artículo 277 también de la ley adjetiva sobre la autenticidad. Los elementos materiales probatorios y evidencia física son auténticos cuando hayan sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. Entonces no atentan contra vicios de legalidad o de ilicitud, sino de valor suasorio, lo dijo la Corte. La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia están a cargo de la parte que los presente. Esto suele pasar con la defensa, porque el artículo 267 señala que la defensa también, el imputado tiene unos derechos, unas facultades. Quien dice así el 267, quien sea informado advierta que se adelante investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquel o este podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y hacerlo examinar por peritos particulares a su costa o solicitarla a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que haya realizado con el fin de descubrir información útil, podrán utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. Es decir, en este caso, mire que se sienta la base del principio de igualdad de armas. La defensa también entonces está en su derecho de realizar todas aquellas actividades tendientes a desvirtuar los cargos o para demostrar
que el principio de inocencia del procesado, y como tal entonces bajo el principio de igualdad él también activa toda la defensa con sus investigadores, y por lo tanto entonces, a pesar de que se dice que es empíricamente que puede hacerlo, pues pienso yo que debe hacerlo técnicamente, porque la autenticidad le exige, y como dice aquí la norma, que la demostración de la autenticidad corresponde o está a cargo de quien los presente cuando no han sido sometidos a cadena de custodia. Luego entonces, para decir que son auténticos o no, quien los lleve al juicio, en este caso la defensa, tiene que demostrar que lo que dice ser es lo que realmente es. Entonces, eso tiene que, pienso yo, también realizarse con toda la técnica del caso, para que entonces entre al juicio con un valor suasorio y no se lo vayan a rechazar al momento de apreciarlos el juez en conjunto. Eso es muy importante dentro de este sistema, porque recordemos que ya no estamos bajo el principio de que el fiscal no solamente busca lo desfavorable, sino lo favorable. Hoy en día no está en esa posición. Por eso el artículo 336 y otros artículos incluso el acto legislativo 03 del 2002, en el artículo 250, pues señala que es el fiscal, como dice aquí en el artículo 337 dice en el artículo artículo 337, numeral quinto, literal F: los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Es decir, que el descubrimiento de las pruebas, para este efecto se presentará documento anexo que debe contener, entonces literal F, los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Y allí entonces eso cobra una especial importancia, y la defensa entonces pues por eso se activa. Debe ser una defensa en todo momento activa, y no esperar a que el fiscal le traiga, sino que debe acudir y obtener todos los elementos de prueba que pueda coayudarle a una teoría del caso. No porque la sentencia C069 del 2009 diga que solamente la Fiscalía puede presentar teoría del caso, no lo haga en la defensa. La defensa también es plausible que haga una presentación de teoría del caso y que defienda esa teoría del caso, llevando de elementos material de prueba y evidencia física al juicio. Bien, por acción del tiempo dejemos aquí entonces este capítulo, que ha terminado acá, y pasaremos entonces al capítulo número 3.